Bueno, señores estudiantes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Qué vimos la clase anterior, por favor? ¿Me pueden ayudar? A ver, Si mal no recuerdo, nos mandó a hacer eso de la tabla periódica. ya muy bien, ¿no es cierto? Bueno, por favor, ya para las próximas clases voy a necesitar la tabla periódica, ¿no? Que tengan a la mano, ¿sí? Ustedes saben que en la tabla periódica básicamente están todos los elementos químicos, ¿no es cierto? Y también ahí en algunas tablas vienen nombre, símbolo y valencia, ¿sí? De estos compuestos químicos, ¿no? Así que por favor, tomar muy en cuenta esta situación. En la lista de útiles, no sé si estaba tabla periódica, pero ya deben tener la del año pasado, ¿no? Vamos ya prácticamente a entrar, ¿no? A la materia del año, ¿sí? Pero para esto necesitamos saber, ¿no es cierto?, lo anterior, y por eso me he estado deteniendo y un poco, ¿no? Prácticamente porque ustedes o se olvidaron, o no sé qué pasó con ustedes, las formulaciones químicas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto? Como les decía, los diferentes compuestos químicos. A ver, hagamos un poquito de sondeo. Señorita Pillajo, ¿cómo se forman los óxidos básicos? Un oxígeno monometal, No te escuché muy bien. Acércate un poquito más al micrófono, por favor. un oxígeno más un metal. Ya, muy bien. Exactamente, ¿no es cierto? Los óxidos básicos se forman por el oxígeno más un metal, ¿sí? Los anhídridos, ¿cómo se formarán, señorita Morales? Por elementos metálicos. No. A ver, señorita Novoa, ¿cómo se forman? Hidrógeno y no metal o metal. También se llaman óxidos ácidos, ¿sí? Anhídridos o óxidos ácidos. A ver, señorita Camila Estudillo. Un no metal más un oxígeno. Exactamente, se forma por los no metales más los oxígenos, ¿no? ¿Por qué es importante saber esto? ¿Sí? Porque básicamente de ahí vamos, tenemos que partir, ¿no? ¿Sí? Dentro de las reacciones químicas, las ecuaciones químicas, ¿no es cierto? Y las funciones químicas siempre van a estar presentes, ¿no es cierto? En este caso, el oxígeno. Cuando hablemos de química orgánica, en cambio, va a estar presente el carbono y el hidrógeno con otros elementos, ¿sí? Y estos elementos químicos, oxígeno, carbono, hidrógeno, formulan lo que se llaman funciones químicas, ¿sí? Cada uno de estos con diferentes formulación de compuestos químicos, ¿no? Ven, entonces tenemos los óxidos, ¿no? Son el producto de la reacción de un metal con un oxígeno gaseoso, ¿sí? Dentro de los óxidos tenemos el óxido básico, ¿no es cierto? Que es el metal más oxígeno, y el óxido ácido o anhídrido, que es el no metal más el oxígeno, ¿no? Vean, y aquí tenemos los óxidos ácidos o anhidridos, ¿no? Que forman los diferentes compuestos químicos. Bien, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a recordar un poquito esto, ¿no? Sí, porque de ley tenemos que entrar en esta materia para que me entiendan los hidróxidos o bases, ¿no?
Si no saben esta situación, prácticamente ahí, como les que digo, nos vamos a quedar un poquito aislados. Entonces decíamos, ¿no es cierto? ¿Cómo se forman los óxidos básicos? De un metal, ¿no es cierto? Pongamos el más facilito, el litio más el oxígeno. El litio, ¿con qué valencia trabaja? A ver. Rapidito, por favor, eso debe ser así, instantáneo. Más uno. Ya, tiene valencia más 1, ¿no es cierto? ¿Y el oxígeno con qué valencia trabaja? Menos Más 2. 2. A ver, menos 2. ¿Sí? Siempre va a trabajar con valencia negativa. ¿Sí? Por eso la electronegatividad ayuda a que los compuestos, ¿no es cierto?, se unan. ¿Qué hacemos en este caso? Simplemente cruzamos, ¿no es cierto? La valencia del oxígeno pasa al litio y la valencia del litio pasa al oxígeno. ¿Qué nos queda? Prácticamente nos queda, ¿no es cierto? Li, la valencia del oxígeno es 2, ¿no es cierto? Y colocamos el oxígeno y aquí no es necesario poner el número 1, ya queda sobreindicado. ¿Sí? Entonces ahí es el óxido de litio. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Sí? Esto ustedes ya lo manejaron, ¿no? ¿Sí? Por favor, simplemente intercambiamos las valencias. La valencia del oxígeno pasa al litio y la valencia del litio pasa al oxígeno, ¿sí? En el caso del calcio, ¿sí? Hagamos del calcio. ¿Cuál es la valencia del calcio, por favor? Más 2. Es más 2, ¿no es cierto? Calcio más 2. Entonces, pasamos la valencia, ¿no es cierto? Del oxígeno al calcio y del calcio al oxígeno. ¿Sí? En este caso, ¿qué tenemos que hacer? A ver si se acuerdan. Se le descompone, algo así creo que se llama, pero se le quitan los dos números. Bueno, Porque ¿alguien? ¿Otra idea? A ver, como les dije, esta es una ecuación matemática. ¿Sí? Aquí simplificamos. 1 y 1. ¿Ya? ¿Qué nos queda al final? CaO, óxido de calcio. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Seguro. Por favor, porque esto deben saber ustedes muy bien, ¿no? Metales de valencia 1, metales de valencia 2, metales de valencia 3, ¿sí? De valencia 4, de valencia 6, más 1 más 2, más 1 más 3, más 2 más 3, más 2 más 4, más 3 más 5, ¿sí? Entonces, los óxidos se forman de esto, ¿no? Vamos. Hagamos con el wolframio. ¿Qué valencia tiene el wolframio? más 6. Ya. Menos 2 más 6, ¿no es cierto? Intercambiamos la valencia. ¿Sí? Aquí, ¿qué característica tiene? Son números pares, ¿no? Al ser números pares, podemos simplificar. Queda aquí 1 y aquí queda 3. ¿Cómo me quedaría el óxido? ¿Cuál sería el resultado final? Dióxido de wolframio. Sí, solo díganme. Yo sé que sale trióxido de wolframio, pero ¿cómo me quedaría la fórmula? WO3. Ya, muy bien, ¿no es cierto? W, O3. ¿Sí? Ahí sale el trióxido de wolframio. ¿Sí? ¿Cuál es el símbolo del oro?
A ver, AU Au. ya, el símbolo del oro es AU. ¿Qué valencia tiene el oro? más 3. Solamente más 3. Más Más 1 y 1 más y más 3. 3. Ya vamos a hacer con la valencia más 3, ¿no? Más 3 y menos 2. Aquí igualmente, ¿no es cierto? Intercambiamos la valencia. ¿Cómo me quedará aquí? Au 2 o 3. Ya. Pero antes de esto, ¿aquí puedo simplificar? No. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque en un lado tenemos un número impar y en el otro lado tenemos un número par, ¿no es cierto? Entonces queda AU2 o 3. ¿Cómo se llamaría este? A ver, Dióxido de oro. muy bien, ¿no es cierto? Trióxido de dior. ¿Sí? Por eso yo les decía, ¿no? Que ustedes deben acostumbrarse o acordarse, mejor dicho, los sufijos. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, octa, nona, deca. ¿Sí? Eso vamos a utilizar nosotros en la formulación de estos compuestos químicos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Algo que no esté, por favor. La idea de esto ahorita es que se acuerden, ¿no? ¿Por qué? Porque de aquí vamos a partir, o sea, de aquí partimos para formular los hidróxidos. ¿Sí? Entonces, por favor, ustedes tienen que acordarse esto, ¿no es cierto? Para formular los hidróxidos. En este caso, ustedes ya deberían partir desde aquí, ¿no? Pero al comienzo les voy a dejar, si es que quieren, que hagan desde este proceso. ¿Sí? Porque algunas veces no se acuerdan, ¿no? Digo, a ver, hagan el hidróxido de calcio. ¿Sí? A veces no se acuerdan. Vean, entonces prácticamente no saben de dónde viene. ¿Sí? Aunque en el hidróxido de calcio, los hidróxidos, mejor dicho, eh, en alguna parte es facilito de hacer. Sí, es facilito de hacer los hidróxidos. Porque hay una fórmula directa. ¿Sí? Solamente colocamos el número de valencia. Más el radical hidróxido o hidroxilo, ¿no? Entonces, no sé, por favor, si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ¿alguien me puede indicar qué es el número másico? Dentro de la tabla periódica, ¿no es cierto? Tenemos la división en columnas y en filas, ¿sí? Y dentro de estas filas y columnas, ¿no es cierto? Cada elemento químico hay algunas especificaciones ahí. Y ahí tenemos un número másico y un número atómico. ¿Quién me puede decir qué es el número másico? El número de protones y neutrones. No. O sea, la suma entre protones y neutrones. Bueno, por ahí más o menos. A ver, alguien que tenga una idea. Número másico. Es el total. Bueno, el número másico prácticamente nos viene a decir el peso, ¿no es cierto? Que tiene un elemento atómico. ¿Sí? Y el número atómico, en cambio, es la ubicación, ¿no es cierto?, en la tabla periódica. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué número tiene el átomo de carbono? ¿Qué número atómico? El 2. El número 2 no es el carbono, es el helio. 6.
está en el número 6. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que en la tabla periódica va de un lado al otro, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No es para abajo. ¿Sí? ¿Por qué les pregunto esto? ¿Alguien sabe o me puede indicar cómo podemos sacar el número de protones, el número de electrones y el número de neutrones? ¿Cómo se saca eso? ¿O es un solo número? Ustedes saben que dentro del átomo, ¿sí? Tenemos dos partes. Una parte central, prácticamente, que es el núcleo, ¿no? Dentro de este núcleo tenemos los protones, ¿sí? Y tenemos los electrones. Y una parte externa que se llama corteza. Ahí en la corteza encontramos los niveles de energía en donde se encuentran ubicados los electrones. ¿Sí? Entonces, todo este conjunto nos da la masa atómica o peso atómico. ¿Sí? Lo que les preguntaba. Si hablamos del carbono, ¿sí? Su masa atómica es de 12. ¿Sí? Su número atómico es 6. ¿Sí? Entonces, yo necesito saber cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones. ¿Sí? ¿Cómo sacamos esto? Según A su ver. núcleo. Perdón. Según su núcleo. A ver, una pregunta. ¿Saben esto? ¿Les enseñaron eso? ¿Cómo sacar los protones, los neutrones? A ver. Señorita Astudillo me dice que sí. Bueno, a la masa atómica, para que se acuerden, se le representa con la letra A. Y al número atómico se le representa con la letra Z. A ver, ¿se acordaron? A ver, compartamos pantalla. Bien. Entonces tenemos aquí el número másico o el peso atómico, ¿no es cierto?, del sodio, en este caso, que es 23 y el número atómico es el 11. ¿Ven? El número másico, ¿no es cierto?, o la masa del, en este caso hablemos, si hablamos del sodio, se forma por la suma de los protones más los neutrones. Y el número atómico, en cambio, solamente es el número de protones. ¿Sí? Bien. Entonces yo decía, el número atómico, ¿con qué se le representaba? Con la Z. Con la letra Z, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí, en el sodio, el número atómico es 11. ¿Sí? Y la masa es 23. ¿Qué vamos a hacer aquí para saber cuántos neutrones tenemos? Facilito. El número de protones es 11. El número de electrones es igual a 11. ¿Sí? Por eso los átomos son eléctricamente estables, ¿no? Por esta situación que tienen el mismo número de protones que del número de electrones. Entonces vean, para que se acuerden, ¿sí? Tenemos protones 11 y electrones 11, hablando del sodio. Pero yo necesito saber el número de neutrones. ¿Sí?
¿Cómo saco? ¿Cómo sé cuántos neutrones hay? ¿Cuántos protones hay? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda, por favor? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo saco esto? Poniéndole, bueno, te voy a decir específicamente las letras. O sea, la A es igual a protones más neutrones y yo creo que se le ponía el valor de A, el número de protones y se le sacaba la X. Bueno, se sacaba el neutrón y ahí se acaba. Ya, pero ¿cómo? Es facilito. Una operación básica es. Se resta. Ya, muy bien, señorita Carrillo. A menos Z. Entonces simplemente restamos, ¿no es cierto? Si A es 23 menos 11, N, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, no me digan que no saben restar, pues. 12. ¿Sí? Entonces, el número de neutrones es de 12. Si hacemos la referencia del átomo de sodio. ¿Sí? Entonces, vean. Entonces, ahí encontramos, ¿no es cierto? El número de protones, número de electrones y el número de neutrones. ¿Cómo se hace? Representando esto, ¿no es cierto? A al número másico, que es el peso del átomo, y Z, que viene a ser el número atómico. Restamos A menos Z y nos da el número de neutrones. No sé si tienen alguna cosa. Por favor, ahorita solamente les estoy haciendo un recordatorio, ¿no? Porque esos conocimientos ya tenían que tener prácticamente del año pasado, que son conocimientos básicos, ¿no? Como yo les decía, yo tengo que entrar básicamente al estudio de los hidróxidos, ¿sí? Bien, yo tengo que entrar acá, ¿sí? Y posteriormente acá también, para formar las sales, ¿sí? Que estos son compuestos ternarios, ¿no? Bien, ustedes saben que tenemos compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Binarios que se forman por 2 elementos, terciarios por 3 elementos y cuaternarios por 4 elementos. ¿Sí? No sé si tienen alguna palabra, señores, señoritas. Por favor, ahorita tienen tiempo de preguntar algo que no esté claro, ¿no? A ver, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Si hoy me estoy demorando un poquito en esto, es para que, por favor, para que cuando veamos los hidróxidos y los ácidos oxácidos, no haya ningún problema, ¿no? Simplemente formulemos los compuestos. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, espero por favor que todo quede claro, ¿no? Como yo les decía al comienzo del año, cuando hablamos especialmente con ustedes, ¿no? Esto es como hacer a manera de una red o de una casa. Cada vez vamos poniendo un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo, hasta complementar la casa, ¿sí? Cuando se complementa la casa es cuando veamos las sales, ¿sí? En el grupo de sales ahí tenemos también halógenas, ácidas, básicas, ¿sí? Pero todo es a relación de esto, ¿sí? Vuelvo y repito, por favor, tener la tabla periódica, ¿no? Tener la tabla periódica a la mano, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar bastante. Más que todo cuando ustedes no se acuerden algún elemento químico o tal vez
no se acuerden algún símbolo valencia, aunque deben tener ya estos conocimientos guardados en su mente. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Solamente vamos a hacer la lectura, por favor. Señorita Morales Nayeli, página número 22. Me ayuda con la lectura. Formación de compuestos químicos hidróxidos. Composición. Los hidróxidos son compuestos ternarios que generalmente están constituidos por un metal, oxígeno e hidrógeno. Estos dos últimos forman el ion de hidróxido. Por tanto, se escribe al ion hidróxido, pero la IUPAC recomienda que se debe notar respetando el principio de electronegatividad, es decir, primero el hidrógeno y luego el oxígeno. Fórmula mínima y molecular de los hidróxidos. En los hidróxidos, la fórmula mínima y la molecular tienen la misma notación. Se escribe primero el metal, luego el ion hidróxido, entre paréntesis. Por último, se añade el estado de oxidación del metal como subíndice del ion hidróxido. Ejemplo, carbono más Es calcio, no es carbono. calcio. Bueno, hay diferentes formas de representar, ¿no? Sí. Ahí le está diciendo la estructura de Lewis, la fórmula estructural, que la estructura de Lewis, ustedes saben que nos indica la configuración electrónica, ¿sí? Cómo se comparten los diferentes tipos de electrones. En la fórmula estructural, ¿no es cierto? Nos da o se comienza a desglosar este compuesto químico. Por eso ustedes ven ahí en la fórmula del hidróxido de calcio. Hay 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno y un átomo de calcio, teniendo como parte central, ¿no es cierto?, el calcio y los enlaces hacia los lados, ¿sí? También tenemos la fórmula mínima, la fórmula molecular, ¿sí? Que prácticamente es la que se desarrolla, ¿no? La que da como resultado en los ejemplos que yo les ponía, como en el caso, ¿no es cierto? Les pongo un ejemplo, CaO, ¿no es cierto? Que significa óxido de calcio, que es la fórmula mínima o molecular. Ahí tenemos ahí la estructural y la fórmula nuevamente de Lewis. En cuanto a su nomenclatura, ¿sí? Generalmente, cuando hablamos de los hidróxidos, utilizamos la palabra hidróxido, ¿sí? Seguido del prefijo de y del nombre del metal. Ejemplo, hidróxido de litio, hidróxido de calcio, ¿sí? Cuando tiene valencia variable, hablando del oro, que tiene valencia más 1 más 3, ¿no? Ahí es hidróxido de oro 1, hidróxido de oro 3. Ahí se utiliza, en cambio, los números romanos, ¿sí? En este caso, la nomenclatura de este tipo de compuestos es sumamente fácil. Es como yo les digo, simplemente utilizamos, ¿no es cierto?, la palabra hidróxido, ¿sí? En algunas ocasiones también podemos utilizar el número de valencia, ¿sí? En la página 23 están algunos ejemplos, ¿no? Como dice ahí, monohidróxido de sodio, ¿sí? Mono significa 1. O dice aquí dihidróxido de bario. Como les decía, aquí podemos utilizar, ¿no es cierto?, los prefijos y sufijos, ¿sí? En la stop simplemente utilizamos, como ya les decía, cuando son valencias variables en números romanos, la valencia que es, y la tradicional prácticamente solamente como el nombre de hidróxido seguido del metal. Pero bueno, eso prácticamente vamos a ver la próxima clase, ¿no? Por favor, mi idea era en esta clase es que se acuerden estas cositas, ¿sí? Que es la electronegatividad, cómo se saca el número de protones, neutrones, y por último, ¿no es cierto?, de dónde provienen y a dónde vamos a ir, ¿sí? De los óxidos básicos o también de los óxidos no metálicos para formar los oxoácidos o los anhídridos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Por favor, ya les dije, si voy un poquito rápido, me avisan. ¿Sí? La idea es que ustedes tengan el conocimiento y poder aplicarlo para que no tengan problemas. No sé si tienen alguna pregunta.
Aunque estos conocimientos ya deberían tener ya en ustedes, ¿no? Preestablecidos. Son conocimientos previos. Bueno, por favor, atención a la lista.